¿Cómo puedo jubilarme en un periodo de 10 años? Si estás buscando el método, el sistema para poder jubilarte en un periodo de tiempo determinado, acá vas a encontrar todo lo que necesitas. Vamos a utilizar simplemente un Excel o un Google Sheet, cualquiera de los dos sirve, una hoja de cálculo, para poder ir sacando nuestros números. La idea es saber qué capital necesitamos para poder comenzar a vivir una vida mucho más relajada. Si querés aprender más sobre cómo crear tu propia jubilación desde cero de manera totalmente práctica, en la descripción te dejo un programa con más de 100 videos donde te explico detalladamente todos estos puntos. Ahí te enseño cosas como, por ejemplo, cómo administrar tus gastos, cómo aumentar tus ingresos en determinados entornos, cómo mejorar las rentabilidades para amplificar este ciclo y todo lo que necesitas saber de manera mucho más detallada. Incluso te explico cuestiones impositivas y legales que te van a ser de mucha utilidad. Todo, repito, de manera práctica y real. Nada de teoría que no sirva para nada. Solamente lo que en definitiva vas a aplicar en tu día a día. Y además incluye todo el material necesario. Tenés Excel, tenés PDF, tenés audios, tenés todo lo que necesitas. Incluso puedes hacer consultas. Tenés el link al programa con un 70% de descuento en la descripción. Lo primero que tenemos que determinar es el gasto básico. ¿A qué me refiero con gasto básico? Me refiero al alquiler, por ejemplo, a los servicios de la vivienda, a la comida, tal vez algo de salud, algo de ropa, más o menos lo básico que necesitas para vivir. Tenés que tener en cuenta que esto lo estoy calculando para una persona sola, porque lógicamente es la jubilación de una persona. Pero si vos querés calcular una, entre comillas, jubilación familiar, tenés que tener en cuenta también los ingresos y gastos de tu pareja y lógicamente los de tus hijos, mascotas y demás. En otras palabras, si vas a sumar a otra persona a este plan para hacer un cálculo familiar, tenés que sumar los gastos, sí, pero también los ingresos, como vamos a ver más adelante. En este caso lo estoy haciendo por persona a valores de hoy. Supongamos como gasto básico 700.000, 750.000, 800.000 pesos argentinos. Vamos a poner 750.000 pesos. Acá simplemente lo que estoy haciendo es acomodando un poco las celdas para que sea mucho más fácil de entender. Voy a poner números, separación de miles, vamos a sacar los decimales porque no nos interesan en pesos. Y por ahí vamos a centrar un poquito. Vos después andá haciendo las cosas que quieras acomodar de manera estética, eso simplemente para que te sea mucho más claro. Si querés ponerle esto en negrita, cambiarle el color, en fin, hacer los ajustes que quieras hacer con respecto al Excel. Vamos a cambiarlo a una moneda fuerte. Vamos a poner acá tipo de cambio y vamos a tomar el dólar estadounidense. Vamos a poner un promedio de tipo de cambio hoy, 1.500 pesos por dólar. Tomemos y convirtamos esto a dólares. Vamos a poner dólares. Con el igual abrimos la fórmula. Es decir, dentro de lo que sería Excel, dentro de lo que serían hojas de cálculo, cuando utilizas el signo igual o el signo más, lo que le estás diciendo al software es que vas a empezar a utilizar fórmulas. En este caso, voy a dividir 750.000 dividido 1.500. Fíjate que lo que hice fue tomar 750.000, H4, H4 en azul y 4.500 en rojo. Lo pongo así y lo voy haciendo despacito para que también aprendas a crear tu propio Excel y no tengas que depender de nadie. Apretamos Enter y nos sale que son 500 dólares. Y esto es mensual. Vamos a agregarlo acá para que sea más entendible. Vamos a poner mensual en esta parte. Después haces las modificaciones estéticas que vos quieras. Estos son los bordes. Voy a agregar bordes y lo que hice acá fue combinar y en este caso centrar. Para que se unifiquen las celdas. Fíjate que acá es una celda y marca 3 y acá es una celda individual. Pero ahora lo que tenemos que pensar es en términos anuales. ¿Por qué? Porque cuando hacemos inversiones generalmente la forma más sencilla de poder hacer comparativas con otras cuestiones
es tomando valores anuales. En este caso, entonces, lo que voy a hacer es poner gasto anual. Vamos a enmarcarlo y vamos a poner negrita. Y simplemente, acordate, o el igual o el más. Fíjate que si lo hago con el más, vamos a hacer esto simplemente por 12. El asterisco es el por acá en el Excel. Fíjate que puse un más para abrir la fórmula. Es lo mismo que el igual. Y en este caso el asterisco es el por esa celda por 12. Son $6.000. Acá son dólares porque multipliqué esta parte de acá. Vamos a cambiarle el colorcito si querés para que... Me gusta más este verde. Vamos a poner este verde que es más llamativo. Son $6.000 anuales los que necesito para poder estar tranquilo. Como gasto básico, recordá, si después querés mejorar tu calidad de vida, si querés tener en cuenta otras cuestiones, lo podés hacer. Esto es un gasto básico. Si vos acá querés poner, no sé, $1.000.000, son $667 mensuales que estás gastando más o menos a hoy, lo cual implica que necesitas $8.000 anuales. Si pones 1.500.000, bueno, lógicamente van a ser $1.000. $1.000 mensuales, que serían unos $12.000 anuales. Esto, repito, es por persona. Si lo haces por grupo familiar porque decís, no, yo quiero jubilarme y mantener a mi familia con solamente este ingreso, bueno, entonces vas a tener que computar los gastos de toda tu familia, pero también los ingresos que pueden aportar los otros miembros de la familia, lo cual puede aumentar, es decir, acelerar el término de conseguir el dinero, aunque también te aumenta los gastos. Entonces, tenés que tener en cuenta todas esas variables. Lo aclaro porque muchas personas, cuando piensan en jubilarse, no piensan en jubilarse solas, sino con una familia. Tenés que tener en cuenta no solamente los gastos que produce la familia, sino también los ingresos, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, esto es por persona, un gasto básico. Después, a partir de acá, vos mejorás la calidad de vida agregando lo que quieras. Si querés mejorar tu casa, aumentás más el alquiler. Si querés gastar más en servicios porque, no sé, querés agregar Starlink, lo haces. Simplemente hace un detalle, al final sumas todo lo que te vaya saliendo, no sé, 500.000 de alquiler, lo que sea de servicios, lo que sea de comida, gastos, etc. Y al final sumas todos los valores y lo pones acá. Esto es algo muy, muy básico. Promedio en Argentina. No compares una capital porque probablemente con 750.000 pesos en una capital andes extremadamente justo. En un pueblo de las afueras estás bastante bien, pero en la capital tal vez necesites 1.000.000 acá. Hacelo de acuerdo a tu ciudad o donde vos quieras vivir. Esto, recordá, un gasto básico y después lo vas mejorando con la calidad de vida que le quieras agregar. Con esto arrancamos. Más o menos unos $6.000 anuales es lo que necesitamos conseguir a hoy para tener una vida básica, tranquila. Entonces, siempre hablando en Argentina con las cosas que tenemos hoy. A partir de acá vamos a necesitar 3 palancas. Vamos a dejar un espacio y vamos a poner palanca 1, palanca 2 y palanca 3. Vamos a necesitar 3 palancas. Simplemente lo voy a poner en negrita. Y vamos con la palanca 1. La palanca 1, ¿qué sería? El tiempo. El tiempo es la primera palanca que podemos mover y lo voy a aclarar así para que después vos puedas jugar un poco. Si bien ahora estamos estableciendo 10 años como tiempo, ¿sí? 10 años, vos después podés jugar con cualquiera de estas 3 palancas para ver cómo podés optimizar o personalizar esto a lo que vos necesitas. La palanca 1 es el tiempo, puede ser más, puede ser menos, vamos a ver después cómo jugamos con esto, pero esta es la primera palanca que podemos mover. En este caso estamos diciendo 10 años, yo quiero en 10 años, tengo 20 a los 30 jubilarme, tengo 18 a los 28 jubilarme, tengo 30 a los 40, tengo 40 a los 50, tengo 50 a los 60. La segunda palanca es la rentabilidad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto es lo que permite que nuestro capital crezca de manera exponencial.
Y acá dentro de lo que sería rentabilidad pueden ser una rentabilidad activa, donde nosotros trabajamos activamente para generar esta rentabilidad, o una rentabilidad pasiva. Como lo vamos a enfocar por el lado de la jubilación, me voy a centrar principalmente en lo que sería rentabilidad pasiva. ¿A qué me refiero con esto? A que invierto mi dinero a largo plazo en el mercado bursátil, en diferentes instrumentos, de manera diversificada, de manera focalizada. Todo va a depender de las ganas que tengamos de involucrarnos con las inversiones. Existen diferentes tipos de inversiones. Podemos, por ejemplo, te voy a poner algunas inversiones. Pueden ser Bitcoin, si estamos hablando de criptomonedas, como la inversión principal del mundo de las criptomonedas. Tenemos acciones, tenemos bonos, tenemos, si queremos indagar un poco más, commodities como el oro. En fin, tenemos diferentes acciones, diferentes tipos de activos, diferentes bonos, diferentes tipos de criptomonedas. Tenemos diferentes tipos de activos en términos generales que nos pueden generar rentabilidades de manera pasiva. También lo pueden hacer de manera activa, pero nosotros nos estamos enfocando, ya te digo, en el tema pasivo. ¿Cuánto rinde cada una de estas cosas de manera, entre comillas, pasiva? Te voy a poner acá un cuadrito muy simple, como para que más o menos te des una idea. Si hablamos del oro, rinde aproximadamente, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años, un 7% anual. Si hablamos de bonos, principalmente los estadounidenses, estamos hablando de un promedio entre 3,5 y 4% anual. Si hablamos de acciones, hoy las principales acciones del mercado estadounidense, estamos hablando, teniendo en cuenta el promedio de los últimos 10 años, en torno al 14%. Estoy redondeando, es 14,1, 15, algo así. Acá es 7,2. En fin, redondeo porque realmente a vos no te va a importar esto tan en detalle ahora. Después lo vas a analizar en profundidad cuando decidas de dónde querés sacar tu rentabilidad. En este caso, repito, una jubilación lo más pasiva posible con inversiones. También podemos obtener esta rentabilidad de manera activa. Después tenemos Bitcoin. Siempre nombro Bitcoin porque para mí es la principal criptomoneda que va a sobrevivir a lo largo del tiempo y es la número uno en términos de capitalización, en términos de uso, en términos de lo que se te ocurra. Bitcoin es la número uno y para mí es la única que va a sobrevivir a lo largo del tiempo. Así que si quieres poner otra, pone otra, pero en este caso, como referencia, Bitcoin me gusta. Y acá hay que hacer un disclaimer importante. Si bien el promedio dice más o menos un 140% anual, creo que este es un activo que ya está entrando en una etapa de madurez y para mí estas rentabilidades, al ser un activo que se mueve tanto, ya no las va a obtener. Para mí estamos más cerca del 50% anual. Lógicamente, ojalá sea más, pero me gusta ser un poco conservador con Bitcoin. Entonces, para mí, el 140%, que es el promedio real de los últimos 10 años, me deja un mal sabor de boca y prefiero algo mucho más conservador con este activo, dada la volatilidad del propio activo. Entonces, para mí 50% es más razonable a hoy de cara al futuro. Y si quieres ser mucho más conservador, un 30% me parece excelente. Es preferible pecar de conservador y no de exagerado en cuanto a las rentabilidades, porque muchos te van a vender, no, pero con Bitcoin podés hacer un 100% anual haciendo pequeños movimientos y que esto y que lo otro. Sí, puede ser verdad, pero preferiría ser más conservador y enfocarnos a algo mucho más pasivo. Entonces, ¿qué podemos tomar de esto? Lo que vos quieras. Para mí, lo mejor siempre es armar una cartera diversificada de activos, pero si tuvieras que elegir un único activo, sin lugar a dudas, acciones. No hay mejor activo para mí que las acciones. Si solamente tuvieras que elegir un solo activo, las acciones son el mejor activo. ¿Por qué? Porque las acciones representan empresas y el mundo se mueve por las empresas. Las empresas son las que mueven el mundo. Si no hay una empresa que extraiga oro, el oro no vale nada. Si no hay empresas que muevan plata, los bonos no se pueden pagar porque son deudas. En fin, todo se mueve producto de las empresas y las empresas son las que mueven el mundo y son las que también
hacen que se mueva la productividad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si estamos buscando algo que tenga valor real, las empresas son las únicas que nos ofrecen eso, un valor real, crear algo. Entonces, para mí, el activo por excelencia son las acciones siempre. Lógicamente, cada uno armará su cartera diversificada con un poco de oro, un poco de bonos, etc. Pero si tuvieras que elegir un solo activo, en mi caso, no es asesoramiento financiero, las acciones son el mejor activo. No hay dudas de que las acciones son el mejor activo. No importa qué activo elijas, voy a poner acá la palabra activo, le tenés que descontar la inflación. Vamos a suponer que elegimos como activo, estoy copiando la celda, pongo el más para que me traiga esa celda. En este caso elegí las acciones, si no puedes poner vos 14%, igual te va a aparecer. Le tenemos que descontar la inflación, porque esto es bruto, todo esto es bruto. ¿Qué inflación? La de los Estados Unidos, porque estamos tomando todo esto de manera dolarizada. ¿Cuál es el promedio de la inflación de los Estados Unidos? Un 2,5% aproximadamente. Vamos a ser pesimistas y vamos a poner un 3%. Como ves, me gusta ser pesimista en cuanto a los cálculos para tratar de achicar los valores y es preferible sorprendernos con cosas buenas, como que rindieron más las acciones o la inflación fue menos, que con cosas malas, como que las acciones no rindieron lo que decían que iban a rendir y la inflación fue mucho más. Trato de ser más conservador pensando más en el largo plazo. Con lo básico tenemos un neto, te lo voy a poner muy fácil, simplemente restamos el activo que hayamos elegido, en este caso elegí las acciones, menos la inflación, para hacerlo simple, para hacerlo fácil. Tenemos un 11%. Repito, acá tomé las acciones, acá elegí esto y puse este valor acá. Si vos elegís Bitcoin, va a ser Bitcoin. Si armás una cartera teniendo en cuenta todo esto y dependiendo de la proporción de la cartera, te da un, no sé, 17% porque le metiste criptomonedas y eso te levantó la cifra. Y las criptomonedas son generalmente activos tecnológicos. Tenés un 17%, le restás la inflación, te da un 14%. Vamos a ser conservadores, ponemos el 14% de las acciones. ¿Por qué? Porque elegí, no lo sé, un ETF. Puede ser el ESPI, puede ser el QQQ si quiero ir con las tecnológicas. Puede ser, por ejemplo, algún ETF mucho más global. En fin, elegí lo que vos quieras. Un ETF me parece una excelente decisión porque diversificás con un solo activo y listo. En este caso, para no tener que armar tu cartera de acciones, lógicamente, pero si vos sos muy bueno o te interesa involucrarte con el tema de las acciones, lógicamente puedes armar tu propia cartera, la cual puede tener más o menos rendimiento. Muy probablemente tenga menos rendimiento. ¿Por qué? Porque el mercado dice que cuando toqueteas mucho tu cartera, probablemente estés por debajo del promedio del mercado, siempre hablando en el largo plazo. Pero bueno, cada cual hace lo que quiere. Yo te voy comentando las cosas como para que vayas tomando tus propias decisiones y también pienses un poco en tu jubilación. En este caso elegimos, supongamos, el ESPI, obtuvimos este 14%, que es el promedio del mercado de los Estados Unidos. Le restamos la inflación, promedio 2,5, 3,2, poné lo que vos quieras. Yo te voy poniendo los valores como para que más o menos sepas lo que tenés que esperar. Y simplemente acá en rentabilidad me traigo este valor, puse el más y me traje este valor, acuérdate, con el más o con el igual activas la función fórmula y fíjate que acá automáticamente te pone después el igual, es lo mismo. Y acá simplemente me traje ese valor como para que podamos ir actualizando esto después y diciendo no, pero yo quiero una rentabilidad del X%, bueno, ya la tenés actualizada en tu propio cuadrito. Y la última palanca que nos queda ahora es una palanca muy importante y es la palanca del ahorro. ¿Cuánto podemos ahorrar? Porque en el mundo de las inversiones, en este caso, elegimos el tema de la inversión pasiva. Tenemos que ahorrar, tenemos que tener capital para poder alcanzar nuestro objetivo, que es recordar nuestros $6.000 anuales. ¿Cuánto podemos ahorrar? Eso ya depende de cada uno. Te había establecido un gasto básico, tenés que tratar de aumentar tus ingresos, gastar menos de lo que ganás para poder ahorrar. El ahorro es igual a libertad. ¿Querés ser libre? Ahorrá. Así de sencillo. ¿Cuánto puedes ahorrar? Eso ya depende de cada uno. Vamos a poner algo básico. $100. ¿Te parece bien? 150.000 pesos al mes puedes ahorrar
Yo creo que sí. Yo creo que la gran mayoría de las personas, si hacen un esfuerzo, si piensan en su futuro, si trabajan un poquito más, si gastan un poquito menos, 150.000 me parece algo bastante alcanzable. Vamos a poner $100 por 12, porque esto es anual, recordá, estamos haciendo esto de manera anualizada. Después, lógicamente, lo puedes mensualizar dividiéndolo por 12. Tan sencillo como eso. 100 por 12. $100 por 12. Pone más, pone menos, de acuerdo a lo que vos quieras. Acá simplemente vamos a acomodar de vuelta esto. $1.200. Podés ahorrar al año. Vamos a suponer eso. Al año podés ahorrar $1.200. Para mí, lo mejor, acuérdate que acá te aparece la fórmula también. Si podés, con $300 para mí es lo mejor. $300, $250, $350. Si ganás $1.000 y podés ahorrar $300 sería genial. Creo que la situación más óptima para comenzar es eso. $200, $300 al mes de ahorro sería excelente. Estás hablando de 450.000 pesos al mes de ahorro. Lógicamente, esto ya es mucho más difícil para un sueldo común. Tenés que tener un sueldo de $1.000 aproximadamente, 1.500.000 pesos. Tenés que ganar arriba del $1.000.000 para poder ahorrar estos 200 o $300. 200, 250, 300. Para mí sería excelente. Eso te darían unos $3.600 anuales. Vamos a dejarlo en $100. Después lo vamos a ir modificando para que vayas viendo las diferencias. Es más, vamos a poner acá. Te lo voy a poner acá abajo. Vamos a poner ahorro mensual. ¿Cuánto puedes llegar a ahorrar? Puedes ahorrar, vamos a ponerlo mejor acá al costadito, simplemente lo estoy moviendo. Ahorro mensual, ¿cuánto puedes ahorrar por mes? 100. Y de esta forma vamos a multiplicar este valor, así lo ves claro, porque si te lo modifico dentro de la fórmula, por ahí no lo entendés. Con modificarlo dentro de la fórmula me refiero a que lo pongo acá por 12 y capaz que no lo ves tan claro. En cambio, si te lo pongo acá al costadito, ya son $100. Acá de gasto, vamos a ponerte acá 750.000. Como para que más o menos vayas viendo acá en pantalla qué es lo que necesitas. Entonces, fíjate, multipliqué esto por 12, ahí lo dice. Perfecto. Tenemos la palanca número 3, ahorro. Estas son las 3 palancas que vamos a mover para poder armar nuestra jubilación. ¿Cómo llegamos a el monto? Primero, ¿qué necesitamos? Voy a hacer un espacio acá. Vamos a mover un poquito esto para abajo. Vamos a poner necesito. ¿Cuánto necesito? Necesito 6.000 dividido el rendimiento. ¿Cómo es esto? Esto me va a dar un valor. Vamos a poner esto. Lo voy a cambiar simplemente otra vez para que sea mucho más entendible. Fíjate que acá dice 6.000 dividido 11 me dio 54. Si yo hubiera puesto acá, que es este neto, vamos a poner 10%, me hubiera dado 60. Lo que vayamos modificando acá, me va a modificar acá. ¿Por qué hice el gasto 6.000? Te lo voy a poner acá para que vayas viendo. Yo dije, gasto $6.000 y tengo un interés, una rentabilidad del 11%. Y yo agarré y dividí estos dos valores para que me diera esto. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque si vos multiplicás este valor por la rentabilidad, te va a dar los 6.000 anuales, recordá, que necesitas. Es el camino inverso. ¿Sí? Vos tenés el gasto, que es el capital, por esto, la rentabilidad, ¿sí? Dividido esto, te va a dar el capital, que en este caso es 54.545.
¿Qué pasa? Si vos haces esto por esto, te da esto. Simplemente cambiando el orden para poder sacar otro valor, que en este caso sería el capital. Si vos haces un valor, vamos a poner en este caso el capital por la rentabilidad, el capital por la rentabilidad te va a dar igual al gasto, en este caso. ¿Sí? Vos tenés X capital, lo multiplicás por la rentabilidad, de capital es 54, lo multiplicás por la rentabilidad, te va a dar igual a los 6.000. ¿Sí? Si vos no sabés qué capital tenés, simplemente pasás esto que está multiplicando acá, ¿sí? Acá vamos a ponerle como para que entiendas. Está multiplicando acá, lo tenés que pasar dividiendo al otro lado del signo. Entonces te queda 6.000, que es este gasto, te va a quedar. Vos pasás esto que estaba multiplicando para este otro lado, que ahora pasa dividiendo, ¿sí? Para poder encontrar esta incógnita. Ahora te va a quedar que el capital es igual al gasto dividido la rentabilidad. Entonces, de esta manera, vos haciendo los 6.000 dividido el 11%, que si lo pasás a decimales sería 0,11%, te va a dar el capital que es 54.545. Capital igual a gasto dividido rentabilidad. Matemática, sí lo sé, complejo, sí lo sé, pero seguime en esta fórmula. Simplemente hace el capital dividido la rentabilidad y te va a dar esto. Azul, rojo. Perfecto. Esto es lo que necesito. Vamos a ponerlo en negrita. Bien. Esto es lo que necesito. Pero ¿qué es lo que yo tengo? Vamos a poner lo que tengo de cara al futuro, me refiero. Dentro de 10 años, ¿cuánto voy a tener? Si yo ahorro $1.200, ¿cuánto voy a tener? Ahorro $1.200 anuales, 300 o 100 en este caso, dólares mensuales que me dan 1.200 anuales. En 10 años, invirtiendo al 11%, ¿cuánto voy a obtener? Es el valor futuro de mis ahorros. Voy ahorrando mes a mes, año a año, y ese ahorro va generando una rentabilidad. Míralo como el plazo fijo, por ejemplo. Pones el plazo fijo a un año y renovás el capital más los intereses. Al siguiente año tenés el capital más los intereses de los intereses. De esta forma vas ahorrando y generando el efecto del interés compuesto. Entonces, de cara a 10 años, que es el tiempo que pienso ahorrar, ¿cuánto capital voy a tener? Acá tenemos que usar la fórmula del valor futuro. En Excel es muy simple, tan simple como poner el igual, pones BF, que es valor futuro, y acá te lo dice, devuelve el valor futuro de una inversión basado en pagos periódicos, que en realidad los pagos periódicos acá serían nuestro ahorro mensual, constantes, y una tasa de interés también constante, que en nuestro caso sería la tasa del 11%. Es el valor futuro. Si vos pones acá un paréntesis, automáticamente estás utilizando esta fórmula de valor futuro y te va a ir diciendo qué es lo que necesitas. En este caso necesito la tasa. Ponemos el 11%. NPER es el número de periodos. En este caso, 10 años. Lo hago despacito para que lo puedas ir siguiendo. Todo se divide por punto y coma. Fíjate que acá lo tiene, la punto y coma que separa. Punto y coma, pago. En este caso, como no es un pago, sino es el ahorro que nosotros estamos haciendo, sería 1.200. El valor actual, 0, porque nosotros partimos de 0, no tenemos nada de dónde partir. Y el tipo sería si es al final del periodo o al comienzo del periodo. Lo normal es al final del periodo. Nadie te va a pagar los intereses al principio. Para ponértelo en términos simples y que se entienda. En este caso, resulta que tenemos $20.000. Como es una fórmula de pago, simplemente voy a cambiar el signo poniendo un -1 y me da
20.066. ¿Por qué hice esto del -1? Es simplemente para cambiar el signo porque este valor futuro está pensado para pagos. Y en este caso lo estoy haciendo para rentabilidades. Para que no me dé el signo negativo y vos veas un signo negativo. Nada más que eso. Si no querés utilizar la fórmula que te da automática el Excel del valor final, puedes hacerlo de manera totalmente manual. ¿Y cómo sería de manera manual? Arrancamos con una fórmula. Es capital con el cual comenzás, que sería el capital con el cual estás empezando a hacer tus inversiones. Y eso lo vas a multiplicar por la tasa de interés, que sería 1 más la tasa de interés. Porque 1 más 1 es una forma de decir el capital, agregale el interés. Al capital, agregale el interés. Porque es 1, que sería el capital, más el interés. Cerramos paréntesis. ¿Por cuántos periodos? Y acá lo que tenemos que hacer es una potencia. Vamos a poner una potencia. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. ¿Sí? ¿Por qué potencia? ¿Y por qué no una multiplicación simple? Utilizamos la potencia en el periodo porque lo que estamos buscando acá es el interés compuesto. Lo que te había dicho. Voy a apretar Enter para que se me salga, pero no termine todavía. Si vos tenés un capital, supongamos, vamos a hacerlo acá abajo, de 10 y a esto le calculás, fíjate, vamos a poner 1 más la rentabilidad, te da 11, ¿sí? Esto más la rentabilidad te da 11. Así que el capital total es 10 más la rentabilidad me da 11. ¿Por qué? Porque fíjate que esto por 0,11 te da 1,1. Yo porque acá tengo redondeado el formato de las celdas y le agrego decimales, fíjate cómo queda. ¿Sí? Esto sería el interés y acá tengo el interés más esto. Vamos a ponerlo acá abajo. Capital, interés. Capital, interés. Si sumamos estos dos, obtenemos, fíjate, lo mismo que hice con el 1 más. Fíjate, tengo el 1 más el interés, es lo mismo que tener el capital, calcular el interés por separado y sumar el capital más los intereses. Eso es la parte que te había comentado de esto, el porqué de esto. Pero, si ahora para el año siguiente queremos calcular de vuelta el interés, tenemos que tener en cuenta el capital más el interés sumado. O sea, ahora es interés sobre interés. Así que acá, ahora, lo que vamos a tener que hacer es, vamos a moverlo del lugar, lo mismo que hicimos ahí, por 1 más el interés, y fíjate que ahora me da 12. ¿Por qué? Y porque ahora ya es interés sobre interés. Esto es interés compuesto. Calculamos el interés sobre el interés. Acá calculamos el interés sobre el capital. Comenzamos. Incluimos este interés. Ahora tenemos esto, que acá simplemente te lo hice para demostrar que era lo mismo haciéndolo de una forma o de otra. Y ahora vuelvo a aplicar esta misma fórmula, esto mismo que apliqué acá, lo vuelvo a aplicar, pero ahora ya con el interés del año anterior. Y eso me da lo que sería el efecto del interés compuesto. Eso es lo que estamos haciendo acá. Capital más los intereses por el periodo de tiempo, pero diciéndole no me lo calcules de manera simple, sino que ten en cuenta también el interés del año anterior. Vamos a borrar esto para que no te confundas y vamos a seguir con esto. Si querés aprender más sobre cómo crear tu propia jubilación desde cero de manera totalmente práctica,
en la descripción te dejo un programa con más de 100 videos donde te explico detalladamente todos estos puntos. Ahí te enseño cosas como, por ejemplo, cómo administrar tus gastos, cómo aumentar tus ingresos en determinados entornos, cómo mejorar las rentabilidades para amplificar este ciclo y todo lo que necesitas saber de manera mucho más detallada. Incluso te explico cuestiones impositivas y legales que te van a ser de mucha utilidad. Todo, repito, de manera práctica y real. Nada de teoría que no sirva para nada. Solamente lo que en definitiva vas a aplicar en tu día a día. Y además, incluye todo el material necesario. Tenés Excel, tenés PDFs, tenés audios, tenés todo lo que necesitas. Incluso podés hacer consultas. Tenés el link al programa con un 70% de descuento en la descripción. Bien, continuemos con nuestro cálculo manual. A la fórmula que ya tenemos, como estamos buscando el valor futuro, le tenemos que restar 1. ¿Por qué? Porque le tenemos que restar, entre comillas, el capital como para volver a hacer la operación de capital dividido el interés y así calcular el valor futuro de ese capital con el interés utilizando la fórmula del interés compuesto. En este caso tenemos que dividir. Vamos a ponerle un paréntesis para que quede la división especificada a esta parte, dividido nuevamente el interés. Es exactamente lo mismo que hicimos hoy solamente con la parte de capital, nada más que ahora estamos teniendo en cuenta todo el efecto del interés compuesto. Y fíjate que, párate que te lo pongo en formato numérico para que te lo entiendas mejor. Me da exactamente lo mismo. Esta sería la fórmula del valor final. Sería la fórmula, te la dejo ahí un poquito para que la puedas ver. Si no, puedes utilizar directamente la fórmula comprimida, entre comillas, la que te da el Excel, donde pones BF y simplemente pones un paréntesis y vas poniendo lo que te va diciendo el Excel. Puedes utilizar cualquiera de las dos. Pero bueno, para lo que nosotros lo necesitamos, tal vez esta sea la más sencilla, pero puedes utilizar cualquiera de las dos. En este caso, esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito. Recordad de dónde vienen los valores. Esto es lo que tengo, ¿sí? Que simplemente es esto de cara a 10 años. Y vamos a poner la diferencia, para que veas cuánto te está faltando o cuánto tenés, que sería lo que yo tengo menos lo que necesito. Me estarían faltando $34.000 para poder llegar a esos $6.000 anuales. Y acá viene lo que te decía de mover las palancas. Me estoy quedando corto. Con 10 años, con una rentabilidad del 11% y con un ahorro anual de $1.200, no estoy llegando al objetivo, a lo que necesito, que son $54.000. Esto es lo que tengo ahora. Esto es lo que necesito para poder tener esos $6.000. Fíjate de dónde sale este valor. Entonces, ¿qué palanca puedo mover? Puedes moverla del tiempo. Vamos a moverla del tiempo. Como ya dijimos que lo vamos a hacer a 10 años, lo vamos a dejar fijo en 10 años, pero te la voy a mover para que veas cómo esto modifica todo. Si ponemos 5 años, fíjate que lo que tengo disminuye, la diferencia es aún mayor. Si lo pongo a 15 años, fíjate cómo se achica la diferencia y con un aumento de tan solo 5 años ya prácticamente estoy en el valor. Si pongo 25 años, que es lo que sería una jubilación normal, me estoy pasando. Con 20 años, incluso ahorrando $100 al mes, con 20 años estaría pasado. Si ponemos 17, con 17 años más o menos estaríamos en el valor que necesitamos de $6.000 anuales. Si solamente queremos modificar el tiempo. Pero como dijimos, 10 años, dejamos 10 años. En cuanto a la rentabilidad, podemos armar una mejor cartera, enfocarnos en criptomonedas. Tal vez podamos elevar este 14% a un tal vez 16%, tal vez 17%, tal vez ser Warren Buffett y tener un 20%.
Todo se puede, siempre y cuando seas consistente, siempre y cuando estudies. La educación financiera acá es clave para poder mejorar estas rentabilidades. Fíjate cómo si paso del 14%, que es el promedio utilizando un ETF, si pongo un 17% porque es una cartera que yo armé con algunas criptomonedas, con acciones específicas y demás, se va a un 17, le restamos la inflación, nos da un 14 y esto nos dice que todavía nos faltan 19.000. Si pongo acá un 20%, fíjate que nos faltan tan solo $8.000. Por ahí te voy a poner negrita esto. Si ponemos el 30% de Bitcoin, porque invertimos todo nuestro capital en Bitcoin y nos enfocamos en eso, nos estaríamos pasando con 10 años. Es decir, estaríamos en 44.000 y necesitamos 22. ¿Por qué? Porque fíjate que se modifica también no solamente lo que tengo, sino también lo que necesito. Porque necesito menos porque la rentabilidad es mucho mayor. Al tener más rentabilidad, al hacer rendir más nuestro dinero, necesitamos menos capital. Vamos a dejar, para mí, algo realista, es lo que estaba antes, es el 14%. Es bastante accesible para la gran mayoría con un conocimiento intermedio. Por último, para mí que es la variable o la palanca que más podés modificar y que es más accesible sin conocimientos para la gran mayoría de las personas es el tema del ahorro. Puedes trabajar un poco más, puedes reducir los gastos y pasar de esto de 100 a lo que te había comentado de 200, con $200 mensuales de ahorro, unos 300.000 pesos mensuales de ahorro, tendrías un capital anual de 2.400 de ahorro y eso le tenés que agregar el tema de la rentabilidad del interés compuesto y lo que ya vimos. Y me da que tengo 40.133 de acá a 10 años. Ahorrando $200, ¿sí? Tengo de cara al futuro, de cara a 10 años, $40.000. Solamente me faltan 14.000. Vamos a poner $250. Con $250 prácticamente estoy. $250, vamos a poner 300 como para pasarnos. Estamos con $300. Con $300 a hoy ahorrando de manera mensual 450.000 pesos hoy al mes, lo cual para una persona que tiene un sueldo blanco es posible, pero tal vez para una persona que tiene un sueldo negro o está complicada con el tema de trabajo, lógicamente va a ser imposible. Pero no te desanimes, por más que tengas solamente $50, no importa, empezá con $50, empezá con 20, empezá con 10, no importa. Sí, se te hace cuesta arriba, lógicamente, pero vos empezá. Hoy podés ahorrar 10, mañana podés ahorrar 50, pasado 100 y de a poco vas mejorando. Lo importante es empezar. ¿Por qué? Porque después puedes ir moviendo otra de las variables más simples, que es la variable tiempo. Y tal vez no te jubiles en 10, te jubilas en 15, no pasa nada. Son 5 años más, todavía sos joven, empezaste a los 20, empezaste a los 30, empezaste a los 40, todavía sos joven. 15 años no es tanto tiempo para jubilarte. Está más que bien. De hecho, sería hasta lo más razonable incluso para no tener que complicarte tanto la vida. Pero si no, podés buscar la forma de aumentar tus ingresos y reducir tus gastos para poder ahorrar 150, tal vez 200, tal vez 300, para poder llegar en tan solo 10 años a ese objetivo de jubilación. Con unos $300 al mes de ahorro podríamos llegar a esto solamente moviendo la palanca del ahorro, dejando constante el tema del tiempo, apuntando a una rentabilidad estable de un 11% y tal vez teniendo un ahorro de $300 podemos llegar a esto. Podemos modificar un poquito esto, tal vez ponerle 12 años y extender y bajar un poquito esto a 250. Anda jugando con esto para ajustarlo de acuerdo a lo que vos tenés y lo que vos podés conseguir. Lo importante acá es que te establezcas metas claras y seas objetivo con respecto a esto. Entonces, ahorrando los $300 al mes durante 10 años con una rentabilidad neta del 11%, podés llegar a conseguir este objetivo de gasto básico de 750.000 pesos mensuales. Ahora bien, muchos dirán, bueno, pero a partir de los 10 años ya no voy a reinvertir, voy a empezar a gastarme esa plata porque va en base a la rentabilidad.
Y acá viene la regla del 4%. A mí me gusta más el 5%, incluso el 6%. El 5% me parece lo más razonable, es decir, me voy a gastar el 5% de lo que estoy generando de rentabilidad. En otras palabras, tengo ese neto del 11%. A partir de ahora, ya pasaron los 10 años, quiero empezar a gastarme capital. Vamos a poner mi gasto va a ser de un 5% de esta rentabilidad. Entonces mi nueva rentabilidad, mi neto 2, te lo voy a poner para que sea más fácil, es esto menos el 5%. Repito, la regla es del 4%, muchos la llaman del 4%. A mí no me gusta el 4%, me gusta más el 5%. Cada cual haga lo que quiera. Yo simplemente te explico más o menos cómo funciona esto. A partir de los 10 años, cuando ya ahorraste todo, te están generando los rendimientos y demás, puedes decir, yo me quiero gastar el 100% de los rendimientos. Es decir, genero 11, me gasto 11. Perfecto, no hay ningún problema. Con eso podría llegar a sobrevivir unos cuantos años. 15, 20, 30 años, todo va a depender de cuánto sea el monto, cómo funciona la economía en ese momento y demás, porque lógicamente todo esto es variable, pero puede llegar a 10, 15 años sin problema. Fíjate que vos vas a tener a capital actualizado, lógicamente, pero bueno, tomamos los valores de hoy. Vas a tener estos $60.000 que ya tenés dividido. Vamos a poner tal vez 10 años. 10 años más, sin tener en cuenta la rentabilidad que se vaya generando, serían, si haces esto, te lo voy a poner para que lo veas, dividido 10, te da los 6.000, es decir, con el capital que ya tenés y vas año a año gastándote el 100% de lo generado, mínimo es lo que tenés de capital, lógicamente, fíjate, $6.000 anuales, 6.000 anuales, y a la vez lo generado, es decir, tenés 10 años de base con el capital que ya tenés, que te lo vas comiendo, más lo que vayas generando. Eso te suma más o menos unos 5 a 7 años más. Ponele 15 años. Es decir, con el capital que tenés y comiéndote todo, ponele 15 años. En otras palabras, con lo que tenés, gastándote todo lo que generás, más o menos puedes sobrevivir 15 años. Ahora bien, lo ideal sería que no hagas eso. Lo ideal sería que reinviertas, aunque sea una parte. Y acá viene lo del tema del 5%. Te gastás el 5% de estos 11% que tenés, te gastás el 5%. Reinvertís el resto y lógicamente te va a quedar una tasa menor porque te estás consumiendo parte de esa tasa de interés. Pero vos seguís aportando. Lo ideal es extender esto y empezar a agregar de manera activa como venías haciendo, pero en vez de trabajar, no sé, 10 horas al día, trabajar 4, reducir la cantidad de ahorro, pero seguir ahorrando, seguir aportando a tu fondo de manera mucho más reducida para incrementar esto y de esa forma poder extender estos 15 años y no consumirte el capital. Ahorraste durante 10 años y sobrevivís durante 15. Bueno, no, yo quiero extenderlo más. Bueno, si lo querés extender más, puedes gastarte el 5%, que más o menos ponele, si te gastás el 5%, vamos a hacer esto por el 5%, son 3.000, es decir, la mitad. Te alcanza para la mitad, solamente $3.000. Bueno, entonces tenés que empezar a subir el capital, ahorrar un poco más, aumentar un poco el tiempo, aumentar un poco la rentabilidad para lograr llevar esto a $6.000, pero con el margen suficiente como para que nunca se te acabe el capital o tarde 30, 40 o 50 años en consumirse el capital. Si vos movés esto, ponele a 15 años, ya ahorraste durante 15 años, fíjate, 5 años más agregaste y con eso fue suficiente como para llegar a tus $6.000. Llegás a tus $6.000, que es lo que necesitas, fíjate, pero con el detalle de que te estás consumiendo parte del capital, ese gasto del 5% que estás teniendo acá, y vas reinvirtiendo. Te lo voy simplificando simplemente como para que lo entiendas. Aportaste 5 años más, estás ahorrando $300 al mes y ahorraste durante 15 años y prácticamente podés vivir sin demasiados problemas con estas rentabilidades unos 30, 40 años más. Es decir,
supongamos que empezaste a los 20, ahorraste hasta los 35, hasta los 75, vas a vivir de manera pasiva con tus inversiones. Eso, lógicamente, repito, si a partir del año 15 no aportás más nada, no haces más nada y solamente haces un ciclo de reinversión dentro de lo que serían las inversiones pasivas. No ahorrás más nada. Ya te digo, lo mejor sería tal vez no ahorrar $300, sino que externamente ir agregando, ponele $100 a lo que ya te va generando de rentabilidad. Entonces, tenés el propio ciclo de ingresos pasivos que se va retroalimentando y vas haciendo interés sobre interés, es decir, interés compuesto, y a la vez vas agregando ese extra de ahorro, ese extra por fuera de unos 100, 150, es decir, bajás de 300 a la mitad, repito, a valores de hoy, en un futuro verás qué valor es, pero a valores de hoy bajás a 100, mucho más tranquilo, en vez de trabajar 10 horas al día, 2 horas al día, trabajás 4, como para divertirte, como para entretenerte o lo que fuere, y de esa forma vas haciendo otro aporte. Lo vas bajando cada vez más, entonces eso te permite ir extendiendo. ¿Por qué? Porque estás simplemente moviendo una de estas 3 palancas. Moviste un poquito el tiempo, ya con el tiempo, con mover de 10 a 15 años, acuérdate que acá decía 10, si moves a 15 años, ya obtuviste los 6.000 que vos necesitas y además extendiste esto casi a 40 años. 40 años sin consumirte tu capital. Porque esto es exponencial. Entonces, si vos pones 15 años acá, eso se va a extender a 30, 40, 50 años, dependiendo, lógicamente, del nivel de gasto que tengas acá. Pero más o menos serían unos 40 años. Te diría mucho más, pero siempre mirarlo de manera conservadora. 40 años. Entonces, terminaste a los 35, terminaste a los 40, hasta los 80. Con el propio ciclo de reinversión pasiva, ya tenés solucionado 40 años. Ahora, no bajes todas las palancas, porque acá bajaste la palanca del tiempo y dijiste, bueno, hasta acá llegamos y bajamos todas las palancas. Listo, no hacemos más nada. Solamente queda la palanca de la reinversión activa para el capital que vaya quedando. No bajes todas las palancas. Decir, no, bueno, voy a levantar un poquito la palanca del ahorro, en vez de que sean 300, serán 100, serán 50, lo que sea, pero va sumando. Y eso, lógicamente, agrega también la palanca de tiempo, que en vez de ser 15 años, van a ser otros 5 años extra. Es decir, tenés los 15 más 5 extra, pero esos 5 extra, ponele, van a ser con un ahorro más pequeño. ¿Me explico? En vez de ser 300, serán 100. De esa forma vas aportando y vas extendiendo esto. Entonces vas a tener 90 años y vas a seguir cobrando esos $6.000. Son diferentes formas, son diferentes alternativas. Volvé a mirar este video, repetilo una y otra vez. ¿Por qué? Porque todo va a depender de qué palanca estés moviendo en base a tus objetivos. Si vos movés la palanca ahorro va a pasar una cosa, si movés la palanca rentabilidad va a pasar otra cosa, si movés la palanca tiempo. Tal vez hoy tengas 50 años de edad y 15 años sea una locura para vos. Es decir, no, yo no quiero esperar hasta los 65 para jubilarme, quiero que sean 10. Ok, ¿querés que sean 10? Vas a tener que educarte financieramente. ¿Para qué? Para que puedas subir la rentabilidad. Con un poquito de educación financiera, la suficiente como para armar una mejor cartera, tal vez esto lo subas sin demasiadas complicaciones a un 17%. Mejoraste tu rentabilidad porque le agregaste educación financiera, ¿sí? Bajaste tus gastos, te permitió ahorrar un poquito más. Aumentaste tus ingresos, ¿por qué? Porque conseguiste horas extra, porque estás haciendo changas, por lo que fuere. Tal vez ya no estás ahorrando 300, estás ahorrando 350. ¿Me explico? Moviste otra palanca. Y de esa forma lo vas adaptando a tus 10 años. ¿Por qué? Porque esta es la palanca que vos querés mantener fija. No quiero mover esta palanca ni de casualidad. Perfecto, no la muevas, mueve las otras dos. Educate financieramente, mejora esta rentabilidad, achica los gastos, aumenta los ingresos con ingresos activos, por ejemplo, consiguiendo tu trabajo, por ejemplo, emprendiendo, por ejemplo, haciendo lo que se te ocurra, pero aumentas los ingresos, comprimís o mantenés los gastos y llevas esto a $400 mensuales
que tampoco es una locura lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo que ahorres $1.500, te estoy diciendo que ahorres $400. Suponete $500 para dejar esa palanca fija. No es una locura si te esforzás, si te enfocás en conseguir este objetivo en 10 años. Puede que otra persona diga, no, mira, yo la palanca a tiempo no me interesa. Soy muy joven, tengo 18 años, la verdad que me da igual, lo puedo hacer por 20 años. Ok, lo puedes hacer por 20 años, pero no me interesa ahorrar mucho. No me interesa, la quiero dejar fijo, quiero poner $300 y olvidarme. Quiero poner $250 y olvidarme. Quiero que sea fácil. No quiero que me saque nada de mi calidad de vida de hoy. Quiero, si gano $1.000 al mes, quiero 900 detonarlos. Entonces digo, bueno, me voy a ahorrar $100. Perfecto, tu palanca del ahorro te va a quedar fija, porque vos decís solamente el 10% de lo que gano lo destino a esto, que sería el ahorro. En este caso el 10% de 1.000 son $100. Perfecto, queda esa palanca fija, entonces puedes mover la palanca del tiempo. Decís, bueno, tengo 20 años, a los 45, ¿me parece bien jubilarme? Me encantaría jubilarme a los 45, excelente, 25 años. ¿Y educación financiera? La verdad que no me gusta complicarme mucho, me quiero dedicar a otras cosas, no le quiero dar mucha bolilla al tema de las inversiones. Listo, un ETF 14%, perfecto, no me complico, ya está. Me queda así, mirá cómo incluso de esa forma podés llegar al objetivo. No hay un solo camino para llegar al objetivo. Tenés que adaptarlo a lo que vos querés, a lo que vos necesitás. Si vos me decís que tenés 60 años de edad y querés jubilarte en 5 años, bueno, podés dejar esta palanca fija, como te dije, y ver qué podés hacer para aumentar el capital ahorrado, para conseguir el capital necesario. Tal vez ahorrar acá ya serían valores como $1.000 mensuales, y mejorar, como te dije hoy, un poquito la educación financiera, que con un poquito lo mejorás. Decís, no, me la quiero jugar toda, quiero llegar sí o sí en 5 años. Ok, Bitcoin a la rentabilidad probable del 30%, 35%, 40%. Recordá que esto es conservador, 30%, pero puede ser 50%. Si tomamos el promedio es 140% en realidad. Así que acá ponemos el promedio real, es 140%. Pero bueno, en tu caso dijiste no, de manera conservadora. Fíjate cómo te pasás de largo si realmente se mantuviera este promedio. Pero ya te digo, para mí tomaría algo más conservador, un 30% para no ilusionarme de gusto. 30% porque me voy a criptomonedas, porque no tengo tiempo, me la quiero jugar toda, cripto y ver qué pasa. Perfecto, lo podés hacer. Te ahorrás la mayor cantidad de capital que puedas y vas con criptomonedas a ver qué pasa. Y fíjate cómo acá alcanzás tu objetivo, prácticamente. Estás hablando de que en 5 años con criptomonedas te pudiste jubilar teniendo en cuenta, lógicamente, siempre este nivel de gasto. Recordá, un gasto base para sobrevivir. A partir de ahí ya hablamos de calidad de vida teniendo en cuenta otras cuestiones. Lo puedes aumentar cuando quieras, como quieras. Pero lo importante acá es que entiendas cómo armar tu jubilación. Déjame en la caja de comentarios cuál de estas 3 palancas para vos es la más importante hoy. Si sos joven, tal vez la palanca tiempo es la que menos te importa y la que más te importa es la palanca ahorro porque te querés gastar parte de tu plata viajando, por ejemplo. Si tenés 40 años de edad, tal vez la palanca más importante es la de la rentabilidad y el tiempo. Déjame en la caja de comentarios cuál de estas 3 palancas, de acuerdo a tu estilo de vida, para vos es la más importante y cuál es la menos importante. Te leo acá abajo en la caja de comentarios. Y recordá que esto no es un asesoramiento financiero, es simplemente para que aprendas a cómo armar tu jubilación. Si querés aprender más sobre cómo crear tu propia jubilación desde cero, de manera totalmente práctica, en la descripción te dejo un programa con más de 100 videos
donde te explico detalladamente todos estos puntos. Ahí te enseño cosas como, por ejemplo, cómo administrar tus gastos, cómo aumentar tus ingresos en determinados entornos, cómo mejorar las rentabilidades para amplificar este ciclo y todo lo que necesitas saber de manera mucho más detallada. Incluso te explico cuestiones impositivas y legales que te van a ser de mucha utilidad. Todo, repito, de manera práctica y real. Nada de teoría que no sirva para nada. Solamente lo que en definitiva vas a aplicar en tu día a día. Y además, incluye todo el material necesario. Tenés Excel, tenés PDFs, tenés audios, tenés todo lo que necesitas. Incluso podés hacer consultas. Tenés el link al programa con un 70% de descuento en la descripción.